Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Magdalena, ¿sí? Y bueno, antes de empezar la actividad, como siempre les digo, es importante trabajar lo que es la orientación temporal, ¿sí? Por lo tanto, siempre les pregunto en qué día de la semana estamos, ¿sí? Si estamos a lunes, a martes, a miércoles, a jueves, a viernes, sábado o domingo, ¿sí? Por otra parte, también la fecha en la que estamos, del 1 al 30, en qué fecha estamos. Y también el mes, ¿en qué mes del año estamos? ¿Sí? Si estamos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre o en diciembre. Por otra parte, también en qué año estamos y en qué estación del año estamos, ¿sí? Si estamos en otoño, en primavera, en verano o en invierno, ¿sí? Y por último, ¿cómo está el día hoy, ¿sí? Si es un día soleado, si es un día nublado o si llueve, ¿sí? ¿Cómo está el día hoy? Siempre es importante al menos fijarse por la ventana o ver en el balcón a ver cómo está el día, ¿sí? En el que estamos. Bien, bueno, eso por un lado. Luego, con respecto a la actividad, hoy vamos a hacer una actividad que consiste en lo siguiente. Yo le voy a leer distintos cuentos cortos y ustedes deben contestar ciertas preguntas acerca de esos cuentos, ¿sí? Les cuento que también esos cuentos, ¿sí? Tienen distintas reflexiones, ¿sí? Bueno, ahora en el video les voy a leer para que ustedes también lo puedan leer al mismo tiempo que yo al cuento. Y luego, como dije antes, responder las preguntas acerca de ese cuento. Como siempre les digo, al finalizar el video van a estar las respuestas de esas preguntas. Bueno, espero que les guste mucho y nos vemos en la próxima actividad. Un beso grande y que tengan una muy linda semana. Bueno, bien, vamos a empezar con el primer cuento corto, ¿sí? El título de este cuento se llama Acuérdate de soltar el vaso. Dice así, un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o está medio vacío? Sin embargo, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó. Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ello todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. Bien, las siguientes preguntas acerca del cuento que leí recién son, ¿cómo es el título del cuento? ¿Quién levantó el vaso? ¿Cuánto dijeron que pesaba el vaso? ¿Y qué es lo que dice el psicólogo? Acuérdate de... Y otra de las preguntas que no lo escribí, ¿qué reflexión les dio el cuento que acabamos de leer? ¿Qué reflexión les dio a ustedes? A mí me dio una reflexión muy importante, que es un poco lo que habla el cuento, ¿no? De que no hay que hacerse mala sangre, ni hay que sostener esos malos pensamientos durante mucho tiempo, porque justamente si uno sostiene esos malos pensamientos durante mucho tiempo en su vida,
eso hace que a uno lo paralice y lo haga sentir mal. Entonces, creo que por un lado es normal que muchas veces tengamos pensamientos negativos, pero no que nos perdure, nos dure durante mucho tiempo, porque eso nos va a sentir mal, nos va a hacer sentir mal, ¿no? A mí esa reflexión me dio el cuento. Bueno, quiero saber qué reflexión les dio a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Bien, el siguiente cuento se llama La rosa y el sapo. Y dice así: había una vez una rosa roja muy bella. Se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo: «Está bien, si así lo quieres». Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: «Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó?». La rosa contestó: «Es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual». El sapo solo contestó: «Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín». Bien, bueno, la moraleja del cuento dice que muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o simplemente que no nos sirven para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera seamos conscientes. Bien, bueno, las preguntas con respecto al cuento que leímos recién son: ¿cómo se llama el título del cuento? ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? ¿Qué le ordenó la rosa al sapo? ¿Qué era lo que se comía el sapo? ¿Y cuál es la moraleja del cuento? Bueno, el tercer cuento que vamos a leer se llama El miedo del león. En una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 días alejado de su territorio, y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudó, corrió veloz a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida. Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. «Vaya, el lago pertenece a otro león», pensó, y aterrorizado huyó sin llegar a beber. La sed cada vez era mayor, y él sabía que de no beber moriría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado, y de nuevo, presa del pánico, retrocedió sin beber. Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y su rival, al temido león, desapareció. Bien, bueno, como moraleja, la gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios.
Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, acaban desapareciendo. No dejes que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar con tus propósitos. Bien, bueno, vamos a leer las preguntas acerca del cuento, del tercer cuento. Primero, ¿cómo se llama el título del video? ¿Hace cuántos días estaba alejado el león de su terreno? ¿Por qué tuvo miedo el león? Y la última, ¿cuál es la moraleja del cuento? Bueno, por hoy estamos con la actividad de hoy. Espero que les haya gustado y como les dije antes, las respuestas de estas preguntas van a estar al finalizar el video abajo del video. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso grande y que tengan una muy linda semana.